En el Hayé Moharam, el libro que escribió Rabbi Natán para registrar la biografía de Rabbi Nachman de Breslav, se recoge la siguiente declaración: el mundo me necesita en gran manera, sin mí el mundo no podría existir en absoluto. Aunque los discípulos de Rabbi Nachman no proclamaron que su Rebbe era el Mashiach, como por ejemplo sí lo hicieron los seguidores del Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, digamos que Rabbi Nachman manifestó a lo largo de su vida poseer atributos que podrían ser perfectamente identificados con los del propio Mesías, pues en su anterior afirmación de que la existencia del mundo dependía directamente de él, podría muy bien recordarnos estas otras palabras dichas en el siglo I en relación al Mesías. Y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:17. Shalom, queridos Javerim, mi nombre es Isaac Ben-Aor, y en el shiur de hoy repasaremos con la ayuda del cielo algunas de las aseveraciones más conocidas que hizo de sí mismo Rabbi Nachman de Breslav, subrayando su paralelismo con otras que fueron dichas por Yeshua de Nazaret o por sus discípulos. Si bien el Rebbe nunca se declaró como el Mesías, sí que llegó a afirmar que él era el aspecto del Mashiach, pero que la generación no era digna de la redención. No era esta la primera vez que la llegada del Mesías se ponía en colación a los méritos de una generación concreta. Los sabios interpretaron las palabras hoy, Hayom, si escuchareis su voz, Salmos Tehilim 95:7, en el sentido de que serían los méritos de aquella generación lo que iba a determinar la llegada de la redención, como también se declara: si lo merecen, lo aceleraré; si no lo merecen, en su tiempo señalado. Sanedrín 98a. ¿De qué manera podemos interpretar las palabras de Rabbi Nachman? ¿De qué forma se hubiera manifestado ese aspecto del Mashiach inherente a la persona del Rebbe para traer la redención al mundo? Si bien no estamos en posición de especular sobre estas nociones, las cuales sin duda quedaron relegadas pues al fuero interno, ¿no?, del propio personaje, lo que sí nos dejó meridianamente claro es que el Mesías saldría de sus lomos. Como fue dicho: esto he logrado de Dios, que el justo Redentor sea uno de mis descendientes, y también el recto Mesías será uno de mis frutos. A tenor de estas palabras, el Mesías habría de ser un descendiente directo del Rebbe, muy probablemente su hijo Efraín Shlomo, quien desgraciadamente apenas pasó del año de vida. Y esto se correspondería con el conocido hecho de que la familia del Rebbe era descendiente de la casa de David. A priori, nos sorprende cómo pudo llegar la casa de David a las regiones centrales de Ucrania, a sabiendas de que los judíos askenazim proceden de la conversión de los cúzaros, según se relata, ¿no?, en la conocida obra de Rabbi Yehuda Halevi, el Sefer Hakurasi. Si desea usted más información sobre la genealogía del Rebbe, puede encontrarla detallada en el libro Antil de Mashiach. Vayamos ya a otra de sus enseñanzas. El Rebbe dijo que él mismo tenía ese poder y que solamente con palabras podía elevar a una persona de las 7 cámaras del infierno y llevarla hasta el jardín del Edén. Y también, la persona debe poner un gran esfuerzo en fortalecer su fe en el Sadik. Su fe debe ser tan fuerte que incluso después de su muerte se mantendrá firme. Entonces ellos no tendrán poder para engañarle de manera alguna en el otro mundo. Por ejemplo, el Rebbe aconsejó a Rabbi Hirsch que tomase un juramento sobre algún objeto sagrado, indicando que después de su muerte, justo tras haber cerrado su ataúd, deseaba ser llevado al Rebbe. De hecho, llegó a afirmar que quien recita los 10 salmos, ¿no?, del Tikkun Akelalí ante su tumba, él mismo, el Rebbe, descendería al Geinam, al infierno, para sacarlo de allí. Para alguien familiarizado con las enseñanzas de Yeshua o de sus discípulos, esta enseñanza podría resultar sorprendente, pues el concepto de la salvación descrito en el Nuevo Pacto pasaría por el arrepentimiento antes de la muerte. Por
ejemplo, en el relato del hombre rico y el mendigo Eleazar, de Lucas Nakai 16, del 19 al 31, se cuenta como, siendo atormentado en el infierno, este primero, demandaba de Abraham misericordia, pero ni siquiera el patriarca estaba facultado para aliviar sus sufrimientos. Y también en las enseñanzas de los sabios leemos lo siguiente. Rabí Eliezer decía: arrepiéntete un día antes de tu muerte. Pirkei Avot 2.15. Un día antes de tu muerte, pero no un día después. Sin embargo, los escritos recogen una enseñanza que apuntaría en esta línea, como versa: siendo el Mesías a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Primera de Pedro, Shimon Kefa 3, del 18 al 20. A tenor de esta enigmática declaración, cuando Yeshua descendió a las partes más bajas de la tierra para elevar las chispas de luz, ¿no?, las Nitzotzei Shel Or, que se hallaban atrapadas allí en las clipot, en las cáscaras desde el principio del mundo, también predicó a la generación del diluvio, al Dor HaMavul, que llevaba milenios allí encarcelada. Y aunque el texto no especifica cuál fue el resultado de esta acción, tenemos que inferir que esta acción, ¿no?, que llevó a cabo el Mesías, pues tuvo que redundar necesariamente en una mejora en el estatus espiritual de aquella generación. Pasemos a otra afirmación de Rabbi Nachman. Pues incluso si alguien me toca solo al pasar, sus logros duran por siempre. Afirmación que nos recuerda mucho esta otra, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Mateo Matai 9:21. Esto atiende al conocido pasaje en el que una mujer enferma de flujo de sangre fue sanada con tan solo tocar el borde del manto de Yeshua, mientras éste pasaba por delante de ella. El paralelismo no podría ser mayor con la anterior declaración de Rabbi Nachman, y sobre este tema tenemos un vídeo cuyo enlace le dejamos en la descripción. Pasemos ya a la siguiente enseñanza. Antes de que el verdadero tzadik esté en el mundo, es posible acercarse a Dios por uno mismo. Pero una vez que el tzadik ya está en el mundo, no hay otra manera de acercarse a Dios sino que es estando cerca del tzadik. Aunque quien enseña que en el judaísmo no hay mediadores, esto no es cierto en absoluto, y quienes lo dicen lo saben muy bien. Pero su intención no es otra que la de apartar al creyente de las nociones espirituales que lo ligan con el Mesías. Al respecto solo tenemos que ver el papel de Moisés, pues la revelación de Dios no se daba de forma directa, sino por mediación del siervo fiel, según es escrito en Éxodo Shemot 20:19. Y tampoco el pueblo realizaba su servicio a Dios de forma directa, sino que eran Aarón y sus hijos los encargados de oficiar en el tabernáculo en favor del pueblo. El papel del tzadik en este vínculo es especialmente subrayado en el hasidismo, y Rabbi Nachman llegó a afirmar que una vez que el tzadik ya está en el mundo, no hay otra manera de acercarse a Dios. Esto es, no existe ninguna otra forma sino a través de este tzadik. Y esto es necesario tenerlo muy presente. Por ejemplo, en el servicio de oraciones, cuando la persona que dirige la oración hace la repetición de la amidá, lo que se llama el musaf, este toma consigo, pues, por decirlo así, las intenciones de las almas de todos los presentes para elevarla hasta ámbitos que el feligrés común es incapaz de alcanzar. Ellos necesitan apegarse al tzadik, una persona consagrada al servicio a Dios cuyo nivel espiritual está muy por encima del que ellos tienen. Y que no decir del maestro, ¿no?, a cuyos pies nos sentamos para aprender enseñanzas de luz y verdad. Y si esto es así con seres de carne y sangre, ¿cuánto más con el tzadik por excelencia, Yeshua el Mesías? Y al respecto de esto podríamos traer numerosas citas de los escritos, pues así es como quedó constatado, pero nos basta con la siguiente para dejar así constancia de estas realidades. Como fue dicho, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Vayamos ya a la siguiente declaración del Rebbe. Voy a estudiar Torá junto con los 7 pastores.
Según la literatura rabínica, los 7 pastores son Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Aarón, José y David, los cuales reinarán con el Mashiach en su advenimiento. Que un ser humano vivo pueda contactar con estos personajes en el Gan Eden para estudiar Torah, con ellos es sin duda un hecho extraordinario. Y no necesitamos pensar mucho para ver la similitud con este otro pasaje. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. Lucas Nakai 9, 30 y 31. Tenemos un vídeo dedicado a este tema, cuyo enlace le dejamos en la descripción. Y aquí veíamos cómo Yeshua conversa con 2 grandes tzadikim, ambos con profundas implicaciones mesiánicas. Moisés, quien es llamado Raya Mehemna, el pastor fiel en el libro del Zohar, allí aparece revelando profundos secretos, muchos de ellos en relación con la redención. En cuanto al otro personaje, es por todo sabido que la venida de Elías marcará el tiempo del inminente regreso del Mesías. Según lo dicho, he aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y temible. Malaquías, Melahí 4:5. Y podríamos traer aún más enseñanzas de Rabbi Nachman que hallarían su paralelo en las palabras de Yeshua y de sus discípulos. Y no deja de ser paradójico que un amplio sector del judaísmo acepte estas primeras, pero que las rechace de plano cuando éstas son puestas en la boca de Yeshua. Para terminar, citaremos el elogio que Rabbi Natán escribió de su Rebbe. Allí donde encuentres alguna alabanza del Rebbe, debes comprender que ella es nada, ni siquiera una gota en el océano comparada con su verdadera grandeza. Es imposible elogiarlo adecuadamente, porque él estaba completamente oculto del entendimiento humano. Incluso los grandes tzadikim son incapaces de profundizar en su grandeza. ¿Cuánto podemos aprender de estas palabras? En la actualidad, muchos creyentes se avergüenzan a la hora de elogiar las virtudes y la excelencia de Yeshua, de aquel que trajo vida y salvación al mundo, bien aleccionados por maestros que no buscan otra cosa que su apostasía. Rabbi Natán no dudó ni un solo instante en loar la altura y la eminencia de su maestro, al que consideraba por encima del resto. Deberemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si desea ayudar a este trabajo, colaborar con nuestro canal, le pedimos por favor que apriete el botón unirme, y de esta manera permitirá que estas enseñanzas puedan llegar a mucha más gente. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.